¿Cuáles son las empresas más grandes en Latinoamérica? Pero primero, ¿qué es considerada una empresa grande? Tenemos revistas internacionales muy prestigiosas que miden a las empresas por lo que se le dice income, que es sus ingresos brutos. En este caso está esa medición que es más usada en los mercados financieros, el market cap. Una empresa está dividida en tantos miles de millones de acciones y al final yo multiplico el precio de esa acción por el total de las acciones, voy a obtener mi capitalización de mercado, que ese precio se define en la bolsa. La bolsa es un mercado abierto, generalmente público, donde en vez de comprar y vender artículos o productos, lo que compras y vendes son partes pequeñas de empresas llamadas acciones. Lo que le da el valor a una empresa en el mercado es la confianza que está teniendo la gente en ella. Muchas veces el aumento en acciones viene dado por especulación, no tanto porque yo conozco la empresa, sino porque he escuchado que a las personas les ha ido bien con esta empresa, entonces yo voy a apostar a ver cómo me va a mí. Podemos tener valoración financiera, valoración en base a la confianza, valoración en base a los intangibles. Podemos hacer todo lo posible para valorar una empresa, pero el valor siempre va a ser muy subjetivo al comprador. Al final, no siempre capitalización de mercado es lo mismo que salud de la marca. Bueno, al momento de hacer negocios es importante hacer un análisis un poco más riguroso, no quedarnos solo con una métrica, no quedarnos solo con revenue, no solo quedarnos con ingresos, sino ir un poco más allá. Hola a todos, yo soy Juan Andrés. Yo soy Anderson. Y el día de hoy venimos con un tema muy interesante. Es algo que viene de una pregunta que nos veníamos haciendo desde hace unos cuantos días. O sea, a diario escuchamos sobre las empresas más grandes del mundo. Apple, Google, Microsoft, Aramco. Pero de pronto no se escucha tanto sobre las empresas latinoamericanas, colombianas, brasileñas, mexicanas. No sé tú qué pienses. Sí, así es, Juan. Uno en los titulares, en prensa, incluso en las aplicaciones, al momento de invertir lo que nos salen son empresas de otros lados. Y para personas pues de aquí, de Latinoamérica, del sur global, pues encontrar alternativas como locales es como complicado. Entonces sí, este episodio sale como de esa pregunta de, bueno, ¿y en qué podemos invertir local? Porque hemos visto bolsas locales con un desempeño buenísimo, pero bueno, hablaremos de eso más adelante. Exacto, entonces con eso en mente, la pregunta en la cual estará basada este video básicamente va a ser: ¿cuáles son las empresas más grandes en Latinoamérica? Pero pues primero, ¿qué es considerada una empresa grande? Pues porque se puede medir de diferentes maneras las empresas, ¿cierto? Sí, así es, Juan. Digamos, tenemos revistas internacionales muy prestigiosas, como lo puede ser la revista Fortune, que mide a las empresas por lo que en inglés se le dice income, que es sus ingresos brutos. Es decir, todo lo que entra a su cuenta corriente por cualquiera de los conceptos de que facturen ellos, ya sea bienes o servicios. Hay otras mediciones que es, por ejemplo, por número de empleados. ¿Qué tan grande es una empresa? ¿Correcto? Hay otra incluso que es muy popular, que es por revenue, que lo que quiere decir es utilidad. ¿Cuánto genera una empresa después de a sus ingresos restarle sus costos y sus gastos? Pero la revista más prestigiosa en negocios, que es Forbes, tiene una medición un poco distinta. Cuéntame un poco más, ¿cuánto de eso? Sí, claro, o sea, lo que dices es completamente cierto. O es ingresos, o son ganancias, o es el tamaño de la plantilla de la empresa, pero en este caso también está esa medición que es más usada en los mercados financieros, que es básicamente la capitalización bursátil, el market cap. Digamos que esta definición puede ser de pronto un poco más larga que las que estábamos hablando, de pronto es un poco más complicada, entonces digamos que lo primero que tenemos que entender es la diferencia entre dos tipos de empresas. Hay un montón de tipos de empresas, pero en este caso te voy a poner dos. Las empresas privadas y las empresas que se consideran que están listadas en bolsa. Listadas públicamente. Exacto, entonces tú sabes un poco más de eso, de qué es estar listado en bolsa. Sí, Juan, pues bueno, yo te cuento, como tú bien dices, hay empresas privadas que pueden tener toda su información oculta y hay empresas que cuando salen a bolsas, cuando hacen su oferta pública, tienen que salir listadas al público para que la gente pueda invertir en ellos. Esto tiene una serie de cargas para el empresario que sale a bolsa. Claro, todos queremos tener una empresa que salga a bolsa porque eso se transmite generalmente en una inyección de capital enorme. Pero en contraposición tiene unas cargas muy grandes para el empresario, que principalmente es divulgar y ser muy transparente con su información. Tenemos que todas las empresas que están cotizadas en bolsa tienen la obligación legal de compartir sus estados financieros, su informe de resultados, su PIG y muchas otras cifras adicionales. Además tienen que tener ciertos permisos por la bolsa de valores que los administra para, por ejemplo, hacer recompra de acciones o hacer pequeños splits, que es dividir una acción en unas más pequeñas. Entonces
Entonces, toda esa negociación se hace a través de un instrumento muy interesante que es la acción. Sí, exacto, o sea, completamente de acuerdo con todo lo que dices. Bueno que empecemos desde esa parte, que es una empresa listada, y básicamente para que lo entiendan ya, como para que nos vayamos ubicando en el concepto que queremos organizar hacia la capitalización bursátil. Al final, lo que viene siendo también una empresa listada en bolsa es aquella cuya propiedad se puede comprar o vender en bolsa. Como tú bien lo decías, de pronto para que los que nos escuchan, muchas veces se ha escuchado el término de la bolsa de mercados, de Wall Street, pero básicamente, pues para que todos lo entendamos, la bolsa es un mercado abierto, generalmente público, o sea, deberíamos todos poder ser capaces de acceder a este mercado, donde pues obviamente en vez de comprar y vender artículos o productos, lo que compras y vendes son partes pequeñas de empresas llamadas acciones, como tú lo estás diciendo, que ya jurídicamente viene a ser algo. O sea, a ver, en términos bastante sencillos, es una partecita pequeña de una empresa, pero jurídicamente pues tiene unas cuantas características. Para ponerlo en palabras súper simples, una acción es un cachito, en últimas un porcentaje de la propiedad real de la empresa. Digamos que una empresa muy grande puede estar dividida en 100, 200 millones de acciones, y tú al comprar una acción pues tienes ese 0.00001% de esta empresa. Esto configura en últimas la política y la junta de accionistas que va a tener una empresa y su desarrollo, cómo se toman sus decisiones políticas y económicas internamente, y ahí se pueden hacer las configuraciones de poder que uno más o menos quiera. Hay obviamente estudios muy interesantes acerca de cómo las mayorías accionarias son las que manejan la compañía hacia un lugar a otro, pero es importante saber que jurídicamente hablando las acciones nos pueden dar poder al interior de una empresa. Es evidente que en una empresa tan grande como la que te comentaba, como la que vamos a ver el día de hoy, que tienen 200, 300 millones de acciones, pues con una acción no vas a tener de pronto derecho a voto o derecho a veto, pero sí vas a tener la propiedad una parte de la propiedad de la empresa, y con ello, que es muy importante, la posibilidad de recibir dividendos en base a esa acción. Dividendos, en últimas, o de una forma muy breve, es lo que ganó la empresa, lo que te corresponde a ti. Entonces, si la empresa ganó 100 y tú tienes el 1%, pues te van a dar 1. Y eso es más o menos las dinámicas importantes a la hora de tener en cuenta una acción. Y en la bolsa lo que se transan son acciones, principalmente de todas estas empresas que decimos listadas públicas. Entonces, el mercado es muy interesante, el mercado bursátil, porque a cualquier persona de a pie nos permite ser dueño, literalmente hablando, de las empresas más grandes del mundo sin ninguna limitación. Sí, completamente. Y lo bueno es que, pues a ver, podemos casi que hacer un video completo de qué es una acción y renta variable y todo lo que se puede hacer con esto. Pero en este caso lo importante de esto es que al final, ¿qué es la capitalización de mercado? ¿Qué es el market cap? ¿Qué es este término por el cual nos vamos a basar nosotros en cuanto a la distinción de si una empresa es grande o no es grande? Y básicamente la capitalización de mercado, como tú bien lo decías, una empresa está dividida en tantos miles de millones o millones de acciones, las cuales cada una de ellas tiene un precio. Entonces, si al final yo multiplico el precio de esa acción por el total de las acciones, voy a obtener mi capitalización de mercado. Ese precio, pues no es un precio que se define por la empresa no dice mis acciones van a valer tanto, ni tampoco los gobiernos o alguien en específico, sino que ese precio se define directamente en el mercado, en la bolsa, en tiempo real. Esto se define a base de lo que viene siendo oferta y demanda. Entonces, digamos que viene a ser algo muy interesante, porque ahí es donde nos podemos dar cuenta de pues cuáles son de pronto esas ventajas que nos puede traer el calcular el tamaño de una empresa por su capitalización de mercado, y de pronto cuáles son sus desventajas, empezando porque cómo varía ese precio y también pues cómo varía al final su capitalización de mercado. El precio de una acción pues puede subir o bajar o mantenerse. Pues sube por diferentes razones, entre ellas de pronto es porque es una acción demasiado demandada, porque las personas creen en esta empresa, creen que va a seguir creciendo, creen que es una empresa que está en una industria muy apetecida en este momento, o confían en la marca, etcétera, o pueden bajar por las mismas razones. Consideran que la empresa no es sostenible en el tiempo, consideran que hay muchos riesgos ligados a la empresa, o simplemente que pues la empresa en este momento no es apetecida por razones externas. Como tú lo dices, todo en el mercado financiero está muy mediado por la confianza. Entonces, en últimas, lo que le da el valor a una empresa en el mercado cuando lo medimos por capitalización bursátil es la confianza que está teniendo o
sí está teniendo la gente en ella. Entonces, cuando muchas personas confían en una misma empresa a la vez, pasan fenómenos como lo que vimos el año pasado con Nvidia. Mucha gente confía en que esa va a ser la empresa estrella y la empresa puntera por muchos años, entonces empiezan de alguna otra forma a apostar por ella. Y apostar no es otra forma que comprar acciones de Nvidia. Y esto obviamente por oferta y demanda va a hacer que el mercado la vaya premiando cada vez con un valor mayor y mayor. Sí, claro, Andrés, o sea, ahí claramente tenemos que tener en cuenta que usar la capitalización de mercado como nuestra medida para el tamaño de una empresa nos permite muchas ventajas, entre ellas están las que tú dices, o sea, al final con esto podemos capturar las expectativas a futuro que tienen los compradores de estas acciones, tanto si consideran que de pronto va a ser una empresa que va a crecer, que va a ser más rentable, o incluso por factores intangibles como lo puede ser marca. El ejemplo claro, Coca-Cola, Starbucks, Apple, McDonald's, exacto, que va más allá de sus números y viene más arraigado a su marca. Pero así como están estas ventajas que pues al final vamos a usar esta medida, pues también tiene sus desventajas. ¿Y cuáles son? Y es, digamos que la capitalización de mercado también tiene muchos riesgos y muchas limitaciones. No siempre el aumento de los precios o el aumento de la capitalización de mercado está ligado a estos factores que hemos dicho, factores por así decirlo sanos, de al final pues la empresa que tenga los mejores resultados, la mejor confianza, buena marca, buen desempeño, buen historial. Exacto, o sea, estos yo digo que son métricas sanas. Métricas sanas para la valorización de una empresa. Pero también hay otras no muy sanas que digamos, está la especulación. Muchas veces el aumento en acciones viene dado por especulación o incluso tú lo decías antes, por una apuesta, no tanto porque yo conozco la empresa y confío en la empresa, sino porque he escuchado de pronto que es una empresa buena y porque a las personas les ha ido bien con esta empresa, entonces yo voy a apostar a ver cómo me va a mí. Y un caso de apuesta que tal vez muchas de esas personas no consideren que sea una apuesta, pero probabilísticamente es una apuesta, son todas las personas que hacen trading de operaciones muy cortas, operaciones de 1, 2, 3, 10 segundos, un minuto. No vas a saber las expectativas de la gente y cómo se va a comportar una empresa en los próximos 10 segundos. Es algo un poco loco si se ponen a pensarlo. Pero esta gente participa en el mercado accionario todo el tiempo y pese a que es poco probable que por esto mismo tengan un buen desempeño, lo que sí van a hacer con seguridad es alterar el precio de una acción. Y pues es una métrica poco sana porque es alterar el precio de una acción artificialmente, ¿correcto? Y otro que es muy común es cuando gobiernos intervienen para la compra de acciones. Entonces también es una manipulación del precio ahí. Aunque esto creo que no solo viene por parte de los gobiernos. Totalmente. Digamos que lo que estás diciendo es algo muy claro con ese, por ejemplo, ese trading a muy corto plazo. Muchas veces es trading que no está fundamentado, valga la redundancia, en un análisis fundamental o en un análisis técnico del movimiento de las acciones, un rebote, lo que sea, sino que muchas veces hay mucha ignorancia frente al tema y termina siendo una apuesta a corto plazo. Y otras está directamente lo que tú estás diciendo y está muy ligado, digamos que a malos consejos financieros o incluso a trampas financieras que han habido en el mercado. Si la capitalización de mercado fuera perfecta, pues no hubiéramos tenido ocasiones de crisis financieras como lo fue la crisis del 29 en Estados Unidos, la crisis de las .com, que es un ejemplo claro. Digamos que ahí sabemos y lo tenemos claro en cómo en estos tiempos simplemente los avances tecnológicos, el internet eran el boom y que nunca iba a tener un fin el crecimiento de esta industria. O un ejemplo que a mí me gusta mucho hablar y que no se habla lo suficiente de pronto, pues hay muchas películas de las crisis del 2008, del 29, incluso de las .com, pero esta crisis en específico creo que habla mucho de esas trampas financieras que hay en el mercado. Está, por ejemplo, la crisis financiera de Japón, que fue en 1989, donde ocurrió algo mediante un mecanismo llamado SciTech, donde las personas básicamente se endeudaban y con esa deuda compraban sus propias acciones y esas acciones se subían de precio, sin importar cómo estuviera su empresa, si estaba bien financieramente o no. Entonces al final nos damos cuenta como no siempre la capitalización de mercado es la más confiable. Este gran paréntesis con el que empezamos este episodio, ¿no? Vamos a hablar de las empresas grandes, pero queremos hablar de cómo se evalúa una empresa grande. Esta discusión que hemos tenido en estos minutos nos da a entender algo muy clave y es que valorar una empresa es bien difícil. Podemos tener
valoración financiera, podemos tener valoración en base a la confianza, podemos tener valoración en base a los intangibles, como puede ser la marca o patentes. Podemos hacer todo lo posible para valorar una empresa, pero el market cap nos da una muestra muy grande, y es que el valor siempre va a ser muy subjetivo al comprador, ¿correcto? Entonces, al momento de hacer negocios y al momento de invertir realmente grandes sumas de dinero, o grandes sumas de dinero por lo menos para nosotros, es importante hacer un análisis un poco más riguroso, no quedarnos solo con una métrica, no quedarnos solo con revenue, no solo quedarnos con ingresos, sino ir un poco más allá. Y para esto nosotros siempre hemos sido muy amigos de recomendar el servicio de profesionales. Hay gente que se dedica profesionalmente a revisar todas estas variables, y nosotros aquí en Heuristic estamos empezando a desarrollar sistemas para valorar mejor empresas e inversiones. Entonces, si a alguno de ustedes les interesa ese servicio, nos puede contactar y nosotros les comentamos cómo funciona la valoración, en qué nos basamos, qué miramos, qué no miramos y qué precio puede tener esa inversión en realidad para nosotros. Pero bueno, Juan, entrando entonces en la temática de hoy, vamos a hablar de las empresas más grandes de Latinoamérica. Es importante tener en cuenta que aquí lo que estamos teniendo en cuenta son las empresas que están en bolsas locales, es decir, en bolsas de los países latinoamericanos, no bolsas extranjeras, es decir, Estados Unidos, Europa o Asia. Teniendo eso en cuenta, tenemos que en el top 15 de las empresas más grandes de Latinoamérica solo tenemos 3 países, ¿correcto? Sí, correcto. Tenemos Brasil, México y Colombia. Teniendo Brasil la mayoría, México segundo lugar y Colombia 2 participaciones. Ahí te corrijo, en realidad la mayoría está en México. Hay 6 de las 15 empresas mexicanas, 5 brasileñas y 2 colombianas. Si nos extendemos de pronto 2 escaños, top 16, 17, ya podría entrar Chile. Ya podría entrar Chile, otra economía más al top. Exacto. Entonces sí, en ese orden de ideas, como les digo, por las razones que ya explicamos en Market Cap, estos números cambian a diario y estas posiciones pueden cambiar a diario, o es mejor dicho, segundo a segundo, pero al momento que grabamos este episodio, la primera posición la tiene Petrobras o Petróleo Brasilero, una petrolera de este país. En segundo lugar tenemos a Grupo México, una empresa dedicada a la industria minera de cobre principalmente, y también al transporte en ferrocarril en México y en las zonas mineras de este país. Y en el tercer lugar tenemos otro sector económico distinto, que es el Banco Itaú. Sí, correcto. Juan, ¿qué conclusiones podemos sacar un poco de este top 15 en cuanto a industrias, en cuanto a tipos de servicios que se ofrecen? ¿Hay un patrón muy marcado? Sí, digamos que hay algo interesante y es lo que decías. Primero, analizar ese top 3 es algo bastante curioso, bastante interesante de analizar, y es ver cómo, como tú dices, esto va cambiando por diferentes aspectos la capitalización bursátil. Al final, como lo explicabas, nosotros solo estamos usando empresas que hayan sido inicialmente listadas en sus bolsas locales, por lo cual gran parte de las capitalizaciones de mercado están en sus monedas locales. Entonces, por ejemplo, esas empresas brasileñas están en el real brasileño, en el peso mexicano, etcétera. Entonces, esto no solamente cambia por el efecto de la empresa como tal, sino que también cambia por sus tasas de cambio, por ejemplo. Eso puede llegar a afectar muchísimo la capitalización de mercado, y me parece muy interesante porque estas 3 empresas son 3 empresas de 3 industrias, pues no completamente distintas, pero industrias realmente distintas. Energía con el petróleo, materiales, minería, cobre con Grupo México, y servicios financieros con Itaú. Es algo muy interesante, y cómo estas 3 empresas con 3 industrias diferentes tienen capitalizaciones de mercado que se diferencian por muy poco. Tienen capitalizaciones de mercado con 94, 93 y 93 mil millones de dólares, y llevamos haciendo este análisis unos cuantos días, y este top ningún día ha estado igual. Ha estado igual. Súper. Eso es una reflexión interesante. Lo que decía Juan Andrés, cambia por divisas y cambia por el valor de la acción en el mercado todo el tiempo. Entrando un poco en nuestra querida Colombia, entonces encontramos que hay 2 empresas en el top 15. Tenemos a Nutresa por encima de Ecopetrol. Entonces, Nutresa, ya tú nos contarás un poco más, pero está ahí gracias a una de estas prácticas comunes que se prestan en el mercado bursátil. Y Ecopetrol, una empresa que lleva ya muchos años en el top 15 de empresas latinoamericanas, pues principalmente dedicada a la industria de la energía, el gas y el petróleo en Colombia, aunque tenga pues exploración y explotación
capitalización fuera de aquí. Completamente. Digamos que ahí es algo muy relevante para los colombianos que nos estén escuchando, es algo muy interesante de ver. En realidad les vamos a dejar acá un gráfico donde se va a ver esas diferencias por capitalización bursátil, pero también hemos agregado un apartado donde se ven los ingresos de las empresas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Si hablamos de empresas colombianas, digamos que el top of mind, lo primero que se nos viene a la mente es Ecopetrol. De pronto Nutresa no se nos viene tanto a la mente, pero en este momento, aunque no lo crean, Nutresa está al menos 3 escaños en el top 15 por encima de Ecopetrol, siendo una empresa que tiene más o menos 7 veces menos ingresos que su capitalización bursátil. O sea, tiene ingresos, por ejemplo, sus ingresos en el 2024 están alrededor de los 5.000 millones de dólares y su capitalización bursátil en este momento está alrededor de los 38.000 millones de dólares. Digamos que esto se puede definir por una de esas trampas que les queríamos decir de la capitalización de mercado. Al final, no siempre, como les habíamos dicho, capitalización de mercado es lo mismo que salud de la marca, bueno, todas las razones que hemos dicho, sino que en este caso es por una estrategia que hizo el grupo Gilinski, grupo dueño de esta empresa, donde se hizo una recompra de acciones. Esto es, digamos, que una estrategia que hacen diferentes empresas para de pronto un poco intervenir los precios de sus acciones. En últimas es mejorar la salud financiera de la empresa. Poco a poco van recuperando capital, es decir, con sus ganancias recuperan propiedad sobre sí mismos, porque esa propiedad ha salido de ellos en algún momento por acciones. Exacto, entonces pues esta capitalización de mercado en realidad se debe a esta estrategia. Si ustedes ven la valorización de la acción de Nutresa, ha tenido una valorización anual de 230%, algo que tú no lo ves en ningún lado. O sea, esas valorizaciones no se ven casi que ni siquiera en el año siguiente a una crisis financiera. Entonces digamos que acá podemos ver uno de esos truquitos que hay para afectar esa capitalización de mercado y que al final pues en ese momento Nutresa esté por encima de Ecopetrol. Sí, así es. Entonces ya saben que el market cap tiene sus caras ocultas. Bueno, vamos a hacer aquí también un disclaimer muy importante y es 2 empresas muy queridas por los latinoamericanos que están en un top, pero no en este. Y estas son Mercado Libre y Nubank. Son 2 gigantes latinoamericanos made in Latam. Han crecido gracias a entender bien la industria latinoamericana, pero no están en este top y no entran en estas listas por la razón que les decía al principio de la lista, y es que están cotizados en acciones no locales. Es decir, estas 2 empresas, Mercado Libre y Nubank, están cotizados principalmente en Nasdaq y en Nueva York en general. Entonces, al estar en esa bolsa extranjera, todas estas consideraciones que hemos tenido a lo largo del episodio, pues se traslapan a que van a ser negociadas en dólares y van a ser negociadas en Wall Street. Entonces, por eso salen del ranking de este top, pero sí queríamos darle su mención honorífica porque, por ejemplo, en el caso de Mercado Libre, es una empresa que se ha hecho muy grande y de hecho, si la pusiéramos en este top, si la bajáramos a la fuerza de este top, quedaría en el top 1 con alguna diferencia con el resto de sus contrincantes. Entonces, es una mención muy importante. Es una empresa argentina fundada por Marcos Galperín ya hace más de 30 años, que se dedica al e-commerce, pero ha venido teniendo un crecimiento muy bueno en los últimos años gracias a entender cómo es el e-commerce en América Latina. No fue que adaptó el modelo Amazon y lo trajo aquí copiado, sino que en realidad hizo la tarea de entender qué es el público latinoamericano, cuáles eran sus dolores, cuáles eran sus dificultades a la hora de comprar en internet y producir valor en ello. Y la verdad es que Mercado Libre es una empresa que pues nos debería poner orgullosos a todos los latinoamericanos por lo que han logrado. No es fácil tener una empresa tan grande, ya lo vamos a ver en un apartado más adelante. Y bueno, el otro caso es Nubank, una empresa fundada en el 2013 por 3 personas, uno de ellos colombiano, que actualmente se desempeña como CEO, que es Juan David Vélez, una chica de Brasil y un señor de Estados Unidos. Los 3 ingenieros lanzaron este neobanco que bueno, ha tenido una aceptación en Latinoamérica brutal con un montón de clientes. Es uno de los neobancos más grandes del mundo, por encima de otros muy grandes como puede ser Revolut o Yape.
Y adicionalmente, hace muy poco, como una semana antes de grabar este episodio, les dieron licencia para operar en Estados Unidos como neobanco y eso pues ha disparado el precio de su acción, como no podía ser de otra manera. Sí, completamente. O sea, digamos que acá este disclaimer lo hacemos porque si bien pues les vamos a dejar la lista completa de ese top 15 empresas más grandes de Latinoamérica, no van a ver estas dos empresas, pero no queríamos sacarlas por de pronto ese orgullo que tenemos nosotros como latinoamericanos y en el caso de Nubank que pues uno de sus fundadores sea un colombiano. Porque pues si bien si se van a fijar un poco en el top 15 de las empresas, pues van a encontrarse unas cuantas líneas donde la industria insignia sigue siendo los commodities, la minería, productos de este tipo de como estilo insumos, por los cuales pues los países emergentes siempre se han caracterizado, sector primario de toda la vida. Exacto, pero también algo muy interesante es donde ya están entrando industrias como la banca, los servicios financieros con Itaú, BTG Pactual, Banco de Chile y por último pues el consumo masivo de retail donde está pues Walmart, Falabella o incluso pues también la venta de productos como Nutresa. Claro, y de alguna manera Mercado Libre. Exacto, pero también queremos sí o sí hacer este disclaimer con estas dos empresas insignias, donde una, pues si la hubiéramos metido en el caso de Mercado Libre estaría en el top 1 y en el caso de Nubank estaría por lo menos en un top 3 con su capitalización de mercado que logró hace unos cuantos días con esa noticia que tú acabas de decir de la que les permitieron la licencia de banco en Estados Unidos, donde tiene una capitalización de mercado cercana a los 90.000 millones. Y que incluso les permitió tener un artículo en The Financial Times donde lo comparan con una empresa muy similar creada en Inglaterra que es Revolut y donde se destaca que Nubank es mucho más grande que esta empresa, una empresa que fue creada alrededor de los mismos años, una empresa que Revolut en este caso tiene presencia en más de 39 economías, mientras que Nubank solo tiene presencia en este momento en 3 economías latinoamericanas, en México, en Colombia y en Brasil, y ahora en Estados Unidos. Entonces es ese disclaimer acerca de lo relevantes que no son estas empresas para el crecimiento latinoamericano, para la innovación y para el hecho de que en Latinoamérica también se pueden hacer empresas del tamaño mundial. Claro que sí, Juan. Y entrando en esa discusión, empresas de tamaño mundial, parece el sueño de muchos, tal vez el sueño de muchos políticos, tal vez el sueño de muchos de nosotros. Siempre se ha escuchado que lo mejor para una economía es tener muchas empresas y ojalá lo más grandes posibles. Tú que lo has estudiado y lo has investigado un poco más, ¿qué nos puedes contar acerca del valor de una empresa al interior de una economía y al interior de una sociedad? ¿Todo es bueno? ¿Hay también caras ocultas como con el market cap? Más o menos, ¿qué encontramos en ese sentido en la investigación? Sí, claro, o sea, digamos que acá ya lo que entramos a ver es qué significa tener una empresa masiva, una empresa gigantesca para la economía. Digamos que hay muchas formas de ver cómo es positiva la presencia de una empresa masiva en la economía. Lo podemos ver en este caso desde 4 perspectivas, digamos. Se pueden ver desde muchas más, pero en este caso se puede ver desde la parte de la producción, el Producto Interno Bruto. Al final, todo ese valor agregado de la economía en total, pues el tener empresas tan grandes genera que pues te sea mucho más fácil generar valor agregado mediante las ventas, mediante la compra de insumos o mediante las exportaciones, al igual que también por el lado de la inversión. Las empresas más grandes tienden a comprar algo que se considera la inversión en capital fijo, que básicamente es la compra de maquinaria, la construcción de carreteras, la compra de tecnología, de software, notas, terreno. Exacto, todo esto viene siendo inversión, lo cual también es un agregado del Producto Interno Bruto. También está la parte del empleo, generar empleos directos, lo que viene siendo la plantilla de la empresa, al igual que empleos indirectos gracias a la compra de insumos, a la compra de diferentes cosas externas a la empresa que al final tienen que comprarse. Y esto al final se llega a resumir en algo que se llama el multiplicador del gasto. Digamos que es un término que se acuñó por un economista, uno de los economistas más famosos, que es John Maynard Keynes, donde él básicamente al principio lo hablaba desde el gasto público y es como pues cuando el Estado gasta un peso
en inversión para diferentes cosas como infraestructura, este peso no solamente se queda en un solo peso, sino que por las diferentes cadenas de producción, al final este peso se va a multiplicar unas cuantas veces porque yo compré una carretera, por eso pagué salarios, con esos salarios se compraron otros productos, con esos otros productos se vendieron otras cosas. Bueno, todo es básicamente una cadena productiva que al final dice que con un solo peso de gasto yo estoy en realidad generando X veces más en la economía y al final eso nos lo permite tener una empresa gigantesca. Súper. Yo les quiero hablar un poco dentro de las otras perspectivas que podemos tener. Desde luego que para la perspectiva económica de un país de lo que mejor le puede ocurrir es que nazcan muchas empresas, de que las empresas se mantengan, de que las empresas crezcan, porque todas estas variables son necesarias para una economía sana de un país. Y yo estoy muy de acuerdo con eso y ojalá en Colombia se gesten muchas más empresas del tamaño de Mercado Libre, de Nubank, de Copetrol y de Nutresa. Sin embargo, siempre tenemos que tener en cuenta que todo crecimiento lleva consigo unos riesgos que no pueden ser nunca descartados y más como decíamos hace un momento cuando hablábamos de los sectores, especialmente el sector primario, que es el que tristemente caracteriza al sur global, y es esa precarización propia del sector primario muchas veces, precarización laboral, precarización por salarios y la precarización político, social, ambiental que pueden sumir a un país o una sociedad determinada, porque pues es bien conocido pues las temáticas o el movimiento que tienen este tipo de empresas al interior de una sociedad. Entonces siempre al momento de evaluar si algo es bueno o malo, pues todo tiene más de una variable y estas son unas de ellas. No entramos más en ellas porque no es el objetivo de este episodio por ahora, pero es un disclaimer también muy importante para tener en cuenta. Sí, completamente. O sea, digamos que no todo es color de rosa en este caso. O sea, si bien todas las razones que te estoy diciendo mediante el Producto Interno Bruto, inversión, empleo, etcétera, son razones muy buenas por tener empresas gigantes, también pues viene con sus partes negras, y es básicamente el hecho de que pues también muchas veces esto puede llegar a problemas en el mercado, oligopolios, control de precios. Por ejemplo, lo podemos ver mucho en cuestiones como telecomunicaciones, donde hay muy pocas empresas masivas, y que al final pues los consumidores no tienen muchas opciones por ese problema de entrar a ese mercado, por ese control de mercado tan grande que les permite el ser una empresa grande. Pues yo no puedo ser una empresa mediana y entrar al mercado a competir con estas empresas. Entonces como que también esa falta de competencia puede llegar a tener muchos aspectos negativos para la economía. Entonces pues sí, o sea, si bien hay cosas muy positivas, también hay cosas que pueden llegar a ser muy negativas. Otro del apartado de nuestra investigación fue revisar qué tan eficientes son las economías, es decir, los países, en llevar empresas a el top global. Para ello hicimos un ejercicio muy simple y fue listar en un lado el PIB de cada uno de los países que van a ver aquí en pantalla, y por el otro lado el número de empresas que este país tiene en la lista de Fortune 500. Como pueden ver, hay una relación en su mayoría directamente proporcional, pero si hacen un poco más de zoom en los casos como China, incluso como Colombia, pueden ver que hay una serie de lo que quisimos denominar como ineficiencias. Es decir, a estos países les cuesta mucho más PIB poner una empresa en el top de las 500 de Fortune. Tenemos el caso más drástico, vamos a poner Colombia y Luxemburgo. Colombia tiene un PIB más o menos el cuádruple del de Luxemburgo, y Colombia solo tiene una empresa en el Fortune 500, que es Ecopetrol, y Luxemburgo también tiene una, con 4 veces menos de PIB. Entonces ahí podemos ver que Luxemburgo, que ya hemos hablado de él en un episodio, es mucho más eficiente a la hora de colocar sus empresas en el top global que lo que puede ser Colombia. Y en este índice, que nosotros acá denominamos índice de eficiencia, pueden ver cómo a medida de que una economía, un país está más desarrollado, es más eficiente. ¿Por qué? Por esta dinámica que veníamos hablando, de que es más probable que deje este sector primario de commodities, de petróleo, de minería atrás, y entre a otros servicios que, por un lado, son más amigables con la sociedad y con el entorno en donde se crean, y por el otro lado son más eficientes económicamente, pues crean empresas más grandes con menos dinero. Completamente. Digamos que hay también
una de las conclusiones que queríamos entrar y mostrar con estos gráficos que les vamos a mostrar es cómo al final cantidad de empresas gigantescas no es igual a nivel de desarrollo en un país. O sea, ahí van a ver países claros como Estados Unidos, que si bien tiene muchas empresas y también es muy desarrollado, también van a haber otros donde, por ejemplo, en el caso de China, tiene muchísimas empresas en el Fortune 500, el segundo país con más empresas en el Fortune 500, pero si tú lo vas a ver comparado con el índice de desarrollo humano que te mide básicamente el desarrollo desde múltiples perspectivas, vas a ver que China está en los escaños por debajo de los 100 países. Entonces, también tienes casos como Luxemburgo, donde ya hemos hablado en un video anterior, es muy desarrollado, tiene muy poca población, pero aún así, pues, solo tiene una empresa en el Fortune 500 y está en el top 30 de países más desarrollados en general. Entonces, no siempre tener más empresas gigantescas va a significar desarrollo para una sociedad. Sí, Juan, eso es un disclaimer muy, muy importante. Yo creo que ya con esto cerramos el episodio el día de hoy. Pues recuerden, a la hora de analizar una empresa son muchas las variables y desde donde la quieras analizar, tal vez si tú eres un hacedor de políticas públicas, pues quieras tener el ojo en algo que mejore el desarrollo humano, el índice de desarrollo humano. Si tú eres un emprendedor, tal vez quieras poner las miras en otro punto, o si eres inversionista, pues lo que quieres es un retorno de pronto de tu inversión a un corto plazo y con cierta eficiencia. Por ello, si en el futuro próximo llegan a tener la necesidad y quieren sentarse con nosotros a revisar su inversión, a revisar una propuesta que están teniendo, a revisar una idea, nos pueden escribir al correo que ven en pantalla y para nosotros será todo un gusto hacer parte de ello con ustedes. Claro. Al final también nos pueden contactar a todas nuestras redes sociales. La verdad es que nosotros estamos muy abiertos a tener este tipo de conversaciones. Son conversaciones que consideramos que tienen mucho valor y de pronto para personas que no están muy metidas en este mundo, pues también estamos muy abiertos a explicarles lo que quieran saber acerca de este tipo de temas. Listo, entonces ya saben, cualquier duda que tengan nos lo pueden hacer saber. Esto fue Heuristic, yo soy Andrés Juan. Y yo soy Juan Andrés. Nos vemos.